seguimos con nuestras clases de jóvenes de la Biblia. Ya vamos por la 11, parece mentira, pero vamos por la 11. Creo que nos faltan unos 3 o 4 personajes más. Igual si hay unos que ustedes sienten que quieren hablar de ese personaje, pueden decírmelo con toda confianza para estudiar de ese personaje también. Hoy vamos a hablar de Daniel. Van a decir, ay, Daniel, lo hemos estudiado muchas veces. Mucho se nos ha tocado de Daniel, pero Daniel es un gran ejemplo para todos, y especialmente para los jóvenes, de cómo él vivió su vida, cómo él inició, cómo inicia su historia. Bienvenido, Johan. Se acaba de conectar, Johan. Bienvenido. Muy bien, el tema de hoy, Daniel, integridad versus comodidad. Así se llama la clase de hoy. Integridad versus comodidad. Vamos a entrar de una vez. ¿Quién fue Daniel? Que hay unos datos para que nos situemos ya en quién fue Daniel. Su nombre significa Dios es mi juez. Él era de la familia real de David, o sea, él era de la nobleza. Él no era un pobretón, él era de la familia real. No sé si primo, sobrino, no sabemos, pero era parte de la familia del rey David. Tenía, no tenemos la edad exacta, pero la Biblia nos dice que no había terminado su adolescencia o su pubertad, creo que dice alguna versión. Entonces se le calcula entre 10 a 18 años, ¿ok? Cuando él fue llevado en cautiverio. Daniel era guapo, como lo dice Daniel 1:4. Era un muchacho muy guapo y él fue conocido por su sabiduría y su inteligencia. ¿Ok? Ahora vamos a leer el capítulo 1, vamos a leerlo completo en partes, pero vamos a leerlo completo. Ese es el capítulo en el que nos vamos a enfocar hoy, porque de Daniel hay muchos episodios, pero de él nos vamos a enfocar en lo primero que conocemos de él, su integridad, y eso se relata en el capítulo 1. Y por último, les tengo aquí que cuando él fue llevado en cautiverio, a él se le cambió o se le quiso poner otro nombre llamado Belsasar. Y eso significa Bel, protégelo. Bel era el nombre de uno de los dioses paganos que tenía el rey Nabucodonosor ahí en Babilonia. Entonces, mantengan eso en su mente. Daniel, cuando fue llevado en cautiverio, se le dio otro nombre. El nombre era Belsasar. Bien, estos son datitos nada más de quién fue Daniel. Como Daniel es un personaje conocido, simplemente quise establecer esto como para tener una base. Y también vamos a dar solo esto de contexto histórico también, para que sepamos dónde estaba situado en la cronología del tiempo Daniel. La historia de Daniel comienza en uno de los periodos más oscuros del pueblo hebreo. Cuando murió el rey Salomón, lastimosamente podemos decir que el reino de Israel se vino hacia abajo, porque los hijos de Salomón pues se metieron en pelea y todo lo demás, y el reino se dividió, ¿ok? El reino quedó en la nación de Israel, que se dividió. Israel quedó al norte, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Un segundo. Ajá. Pueden ver aquí en azulito, en celestito, aquí el reino de Israel. Todo esto era antes Israel, pero se separó. Esto quedó Israel y acá abajo quedó Judá. Se dividieron en 2 reinos. Entonces, el primero, o sea, Israel, el del norte, fue arrasado por los asirios, o sea, que fue, ¿cómo se dice? Cautivados también por los asirios. Judá sobrevivió unos años más, pero en 605 antes de Cristo fue que cae bajo el poder de Babilonia. Así que igual el reino de Judá cayó, fue derrotado y cayó entonces bajo el poder de Babilonia. Y entonces aquí es cuando entra Daniel, ¿ok? Todo esto era el reino, se dividieron por peleas, discusiones, guerras, se dividieron y entonces los dos igual cayeron bajo reinos diferentes, pero cayeron.
Entonces entramos ya a Daniel. Vamos a tener claro, espero que tengan sus Biblias, porque vamos a leer. Tres cosas que vamos a aprender hoy, para que mantengamos esto clarito. 3 puntos vamos a hablar hoy. El primero, así como Daniel, que fue llevado cautivo y vivió exiliado, ¿no? Ese es el término que se le da. Tú y yo vivimos en un exilio al ser ciudadanos del reino de Dios, ¿ok? Vivimos en un exilio. Puede sonar como que, ¿qué? Un exilio, ¿cómo así? Ahora lo vamos a discutir un poquito más. Segunda cosa que vamos a aprender hoy. Tú tienes que influir en el mundo que te rodea, no al revés. Miren cómo está esta imagen. Está cada uno de nosotros, está aquí, y entonces de ti tienen que salir las cosas ser una influencia a los demás, no los demás a ti. ¿Ok? Creo que este es el punto más importante o más clave que vamos a poder aprender hoy. Y tercero, Daniel nos refleja a Jesús. Nos da una imagen de Jesús. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, vamos a empezar. Vamos a leer Daniel 1 del 1 al 7. A ver, espero que tengan todos sus Biblias. Daniel 1 del 1 al 7. A ver, ¿a quién tengo por aquí? No sé si Isabel me puedes ayudar leyéndome del 1 al 3 y yo puedo leer entonces del 4 al 7. Daniel del 1 al 3. Ok, dice. En el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese que los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ok, gracias Isabel. Entonces ahí, donde terminó Isabel, vemos que el mismo rey Nabucodonosor pidió que se trajeran a los de familia real y la nobleza. Ahí es donde entra Daniel. Y sigo yo en el 4. Dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Entonces aquí, todo eso que acabamos de describir, así era Daniel, ¿ok? Daniel era un joven apuesto, sin ningún defecto físico, tenía aptitud para aprender de todo, actuaba con sensatez, mire cómo van describiendo, era un joven sabio y apto para el servicio en el palacio real. Todas estas eran las cualidades que pidió Nabucodonosor en los jóvenes de linaje real o nobleza. Seguimos en el 5. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Es como entraron a un colegio, 3 años, igual que en el colegio aquí. Se les iba a dar comida de la mesa del rey, ¿ok? Así que eso era banquetes. Eran, quién sabe qué, tenían de todo lo que se les pudiera imaginar, tal vez cosas que ni siquiera podían comer en su país natal, no sabemos, pero era de la mesa del rey. Seguimos en el 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Ok, aquí llegamos hasta el 7.
Aquí es donde vemos el inicio de Daniel. Así se nos presenta a Daniel. Entonces, veamos aquí. Primer punto que les dije que íbamos a estudiar. Daniel vivió en el exilio. El mundo de Daniel cambió. El idioma, la ropa, la cultura, la religión era completamente distinta a lo que él conocía. Todo lo que a él se le enseñó. Cuando llegó a Babilonia le dijeron, mire, joven, todo eso que usted aprendió, olvídese de eso. Eso aquí no existe. Esa ropa, quítese esa ropa, eso no sirve. Aquí nos dice de que ellos, el versículo 4, el final dice que debían de enseñarles la lengua y la literatura. O sea que podemos también suponer que cuando llegaron, nadie hablaba el idioma que hablaba Daniel. Él tenía que aprender el idioma de los babilonios. Tal vez no lo entendían o tal vez tenían traductores, pero lo obligaron y le dijeron, tienes que aprender nuestro idioma. No vas a hablar tu idioma aquí. La religión era completamente distinta. Entonces, de por sí tenemos a un joven que se encuentra en un shock cultural. Daniel y sus amigos eran seguidores de Dios y ahora se encontraban rodeados de personas que no creían en Dios. Ellos tenían a todos sus dioses. No sé cuántos dioses paganos tenían ellos. Entonces, ahora Daniel se ve en una realidad con personas desconocidas. Tal vez, la Biblia no nos dice, pero tal vez los padres de Daniel murieron cuando los babilonios atacaron Judá. Entonces, imagínense, él tal vez está lidiando con este duelo de que mataron a mis padres, tal vez mataron a otros hermanos, hermanas que él tenía, sus primos, no lo sé, pero podemos imaginarnos esto. Todo esto estaba pasando por la mente de Daniel, alguien que ni siquiera tenía 18 años, ¿ok? Así que muy bien podía tener la edad de ustedes, podía tener 10 años, podía tener la edad de ustedes, 15 años, 16 años, 17 años. Era joven, estaba lidiando con tantas cosas a la vez. Entonces, miren hasta dónde llegó. Nabucodonosor quiso cambiar desde lo más íntimo, lo más preciado que tenía Daniel, que es su nombre. Tu nombre es tu identidad. Y recuerden que más en ese tiempo, los padres, cuando te daban un nombre, ellos veían lo que significaba tu nombre y te lo daban porque como padres ellos deseaban que tú llegaras a ser o que tú fueras, mostraras lo que ese nombre significaba. Le quisieron cambiar su identidad, que era su nombre, hasta el exterior, la ropa, el idioma que él hablaba. Pero miren hasta dónde llegó. Por eso es el título de esta clase. Integridad versus comodidad. Ya vamos viendo por dónde va esto. Lo más fácil era, bueno, voy a acoplarme a esto. Lo que quieran, lo voy a hacer porque tengo que sobrevivir, tengo que ver cómo hago. Ok, cámbienme el nombre, no tengo ningún problema. Esto era algo muy preciado para Daniel, su nombre. Su nombre significaba Dios es mi juez. Eso era su nombre. Y vienen y te dicen, mira, te pusieron un sticker aquí, ahora tú te llamas Belsasar, adorando o haciendo alusión a un dios pagano. Entonces, Daniel vio que el exilio significaba no solo todo esto que ya mencionamos, sino que significaba que él iba a tener consecuencias, iba a sufrir consecuencias si él seguía siendo leal a Jehová. ¿Ok? Eso significaba el exilio para Daniel. No fue suficiente todo lo que ya hemos mencionado, sino que ya él veía que aún en exilio su vida podía correr peligro por seguir siendo leal a Jehová. Ahora, ¿cómo aplico esto a mí, a cada uno de nosotros? Nosotros vivimos en el exilio. ¿Qué significa eso? Seguir a Jesús significa que vivimos en un exilio. El reino de Dios es raro para las demás personas, para las personas que no son cristianas. Las personas te pueden ver raro por lo que publicas en tus redes sociales, por lo que no publicas en tus redes sociales,
por cómo tú ves o lo que se nos ha enseñado acerca de la sexualidad, que ya lo hemos discutido en clases anteriores, por lo que hacemos los fines de semana, y también por lo que no hacemos los fines de semana, y por nuestras metas en la vida. Tal vez para las personas de afuera, tus amigos, tal vez familiares también, te ven raro. Piensan que ese es como un bichito raro, mejor déjalo ahí. No lo invites porque él es un aburrido. Él te va a decir que no, no lo invites. No le digas tal cosa, él te va a decir que no, él no te va a hacer caso. Para ellos, tú eres raro, tú eres extraño. Vivir en el exilio en nuestros días es duro, es difícil y puede ser costoso, pero no en el sentido monetario. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser costoso? Porque podemos enfrentar aislamiento, confusión, burlas y hasta amenazas. Tal vez en nuestra sociedad no hay amenazas, pero hay países donde sí cristianos viven bajo amenazas por ser cristianos. No se les permite ser cristianos. Así que todo esto nosotros y los demás cristianos en el mundo alrededor nuestro pueden vivir esto mientras ellos están en el exilio. Recuerden que la Biblia dice que no somos ciudadanos de este mundo. La Biblia nos describe como peregrinos, ¿ok? Entonces, como seguidores de Jesús, nuestra lealtad es ante todo a Él. Ni siquiera a las autoridades, nuestra lealtad debe ser a Jesús, a Dios, en medio de nuestro exilio. Ahora, en Daniel también vemos y vamos a ver de que Dios no quiere que solamente sobrevivas al exilio, porque para sobrevivir en el exilio, Daniel aceptaba el cambio de su nombre, Daniel tenía que haber dejado su fe, Daniel tenía que acoplarse y cambiarse él para entonces estar bien ante los babilonios. Eso era sobrevivir el exilio. Dios no quiere que tú sobrevivas el exilio. Dios quiere que prosperes en el exilio. Y Daniel prosperó en el exilio. Y ahora vamos a ver cómo y por qué. Vamos a leer Daniel 1 del 8 al 20. Suena bastante, pero si nos lo dividimos, puede ser más rápido. A ver, 8 al 20. Yo puedo leer del 8 al 12. No sé, Santos, ¿podrás leer del 13 al 16? Me dicen en el chat si pueden, si no pueden. A ver, Santos del 13 al 16. Dice sí, Santos, perfecto. Entonces, del 17 al 20, ¿quién más me puede leer? ¿Quién tengo aquí? Sol, Aarón, Daniel, ¿quién se ofrece? Kimberly. Hola, Kimberly, no te había visto. ¿Quién se ofrece? Del 17 al 20. Aarón, perfecto. Ok, entonces yo leo del 8 al 12. Santo es perfecto, ok. Vamos, dice, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Sigue Santos. Luego compara nuestros rostros con los de los muchachos que comen la ración. 3 al 16. Sí, sí.
Ok. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Dios concedió a aquellos 4 jóvenes ciencia e inteligencia en la materia de escritura y en sabiduría. Daniel, en particular, sabía interpretar toda clase de visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido por el rey para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor. El rey se entretuvo hablando con ellos, pero entre todos los otros no encontró ninguno que pudiese compararse con Daniel. Ananías, Misael y Azarías, por eso se quedaron ellos al servicio del rey. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia sobre los que el rey interrogó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que habían en su reino entero. Excelente, muchas gracias. Entonces aquí, ahora con esto que tenemos, vamos a el segundo punto. Daniel influyó al mundo, no fue al revés. No fue que el mundo lo influyó a él. Daniel y sus amigos no fueron intimidados. Es más, tanta era su fe y su confianza en el Dios que servían, que se ofrecieron como prueba al no querer comer de la mesa del rey, los alimentos que el rey les ofrecía. Decidieron, ven que se los tengo en negrita, esa es una palabra clave en nuestra clase de hoy. Decidieron. Mi versión dice se propuso, pero eso igual involucra algo que él en su corazón decidió, se propuso no hacer lo cómodo, no hacer lo fácil, que era, como ya hemos mencionado, el cambiarse, el amoldarse a lo que le están dando. Bueno, me cambian el nombre, está bien. Me cambian mi ropa, está bien. Tengo que aprender otro idioma, está bien. Me van a hacer comer cosas que, como dice aquí, contaminarse, que no lo obligara a contaminarse. Recuerden que los judíos tienen comidas que ellos no comen. Hay alimentos, animales que ellos no pueden comer. Como el rey de Babilonia no temía a Dios, obviamente él no seguía estas reglas. Entonces, cuando se menciona aquí que el rey les ofrecía de su comida, quién sabe qué clase de animales cuál era el banquete que el rey les estaba ofreciendo. Y estos animales para Daniel y para sus amigos y para el resto, la verdad, comerlos era ir en contra del mandamiento de Dios y para ellos era contaminarse, su cuerpo se estaban contaminando. Daniel decidió no hacer lo más fácil era comer, no te iba a matar la comida, ¿verdad? No, realmente no te iba a matar, pero en tu integridad, en tu interior, en tu espíritu, sí te estabas contaminando porque iba en contra de la ley de Dios. Decidieron entonces irse por el camino duro, el camino de la integridad. Esta es una decisión de valientes. ¿Están de acuerdo con esa frase? ¿Sí o no? La decisión que tomó Daniel fue una decisión de valientes. ¿Qué piensan? Fue una decisión de valientes y no todos la hacen. Yo creo que si yo hubiera estado por todo lo que hemos hablado, todo lo que estaba pasando por la mente de Daniel en ese momento, recuerden que te sacaron de tu familia, tal vez mataron a tu familia, te llevaron a un lugar desconocido, tú en ese punto no estás pensando en más nada. Es una decisión valiente
que tomó Daniel y sus amigos. Y ahora recuerden, ellos no eran los únicos 4 jóvenes. La Biblia no nos dice exactamente cuántos, pero eran varios jóvenes que fueron seleccionados para pasar lo mismo, el mismo periodo de prueba que estaban pasando Daniel y sus amigos. Pero solo esos 4 jóvenes decidieron tomaron esa decisión, se propusieron no contaminarse. Entonces, esos pocos, como dice aquí, tendrán su recompensa. Y esto lo aplicamos a nosotros. Tú debes influir al mundo, no al revés. Tú y yo podemos seguir haciendo, diciendo, creyendo lo que el mundo nos manda, lo que vemos a nuestro alrededor. O puedes decidir someterte a lo que Dios espera de ti y así tener un impacto en los demás. Decide, vamos con la palabra de nuevo, decide que tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros, tus profesores y hasta los hermanos en la fe, los hermanos en la iglesia, noten, vean la diferencia que Jesús ha hecho en tu vida. Decide eso hoy. Cuando Daniel y sus amigos decidieron ser íntegros, le mostraron a todos que su amor y temor por Dios era mayor a cualquier otra cosa. Porque recuerden, el jefe de los oficiales, primero miren y recuerden que el versículo 9 ya vemos una bendición de parte de Dios desde el momento en que la Biblia nos dice que Daniel se propuso no contaminarse. Desde el momento en que Daniel tomó esa decisión, ya Dios lo estaba bendiciendo por ser valiente y tomar esa decisión. Porque el versículo 9 dice, Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. Dios había hecho que Daniel tuviera ya esa simpatía, el afecto del jefe de oficiales. No sabemos cómo el jefe de oficiales era con todos los demás jóvenes, pero sabemos que Dios había hecho que él tratara bien, de una manera amable a Daniel. Ya eso yo lo veo como una bendición inmediata de parte de Dios. La Biblia nos dice que Dios va a prosperar el camino del justo. Dios no abandona al justo. La Biblia se nos repite muchas veces eso. Dios está, Dios ve, Dios bendice a aquellos que siguen en su camino. De eso se trata la Biblia, de eso se trata el Evangelio. Y lo veo aquí en Daniel. Cuando él en su corazón, desde el momento que él en su corazón, tal vez antes de decirlo, él decidió, no, yo no voy a comer esto. Pase lo que me pase, yo no puedo comer estos alimentos. Tal vez él le dijo a los demás y de todos solo los 3 amigos levantaron la mano y dijeron, te apoyamos, Daniel. Eso tomó mucha valentía y podemos ver que en el jefe de oficiales había miedo. Le dijo, el mismísimo rey escoge la comida y dio la orden. Me van a matar a mí por culpa tuya. Si tú, ahí le dices, si te ves más flaco, si él va a notar que tú no te estás alimentando y me va a matar a mí. Pero miren cuánta era la fe de Daniel. Él dijo, ponme a prueba, porque yo sé que Dios va a actuar a mi favor. Dios me va a bendecir. Ponme a prueba, ponnos a todos nosotros a prueba. Y así fue. Con eso él demostró que su amor por Dios, su fe en Dios, era mayor a cualquier otra cosa. ¿Cuántos podemos decir que nuestra fe es así? Que llegaría a ese punto. De sin pensarlo, Daniel dijo, ponme a prueba. Tal vez no muchos podemos decir que nuestra fe llega a ese punto, pero es algo que podemos ver en Daniel, que podemos imitar. Entonces, tú eres el que tiene que influir al mundo, no al revés. Daniel no se dejó intimidar o llevarse por la presión social, porque todos los demás jóvenes, no sabemos cuántos, pero todos los demás abandonaron sus creencias, abandonaron su fe
y comieron de la comida del rey, pero Daniel y sus amigos no lo hicieron. El último punto, Daniel nos refleja a Jesús. Tal vez quedaron, ¿cómo nos va a reflejar a Jesús? Y eso fue muchos años antes que viniera Jesús. Jesús, en Lucas 24:27, no lo vamos a leer, pero en Lucas 24:27 nos dice, él dice que toda la escritura se trataba de él. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla y nos debe de enseñar a Jesús. Entonces, debemos de buscar a Jesús en el libro de Daniel. Entonces, ¿cómo lo encontramos? De la misma manera que Daniel y sus amigos viajaron o fueron llevados a una tierra extranjera, ellos fueron testigos fieles. Ellos no abandonaron su fe, lo que se les había enseñado. Asimismo, Jesús hizo un viaje y hasta aún mayor, porque él bajó del cielo, él dejó su gloria para llegar a una tierra extranjera de pecadores y anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y ya todos sabemos cuál fue el recibimiento y cómo recibieron las personas las palabras de Jesús. Algunos los aceptaron, pero la gran mayoría rechazaron y mataron a Jesús. Al igual que sus amigos, que Daniel y sus amigos, Jesús decidió no comprometer sus convicciones, no abandonar su misión y se negó a contaminarse cuando enfrentó al enemigo. Mateo 4:1-11 nos narra cuando él se fue al desierto y Satanás mismo llegó para tentar a Jesús. Jesús decidió refutar todo lo que Satanás decía con la palabra de Dios y él se negó a contaminarse, él se negó a pecar. Jesús, figurativamente, así como Daniel fue bajado al foso de los leones, ¿no? Todos conocemos esa historia. Jesús también fue bajado al foso de los leones del pecado y la muerte. Y cuando la piedra fue removida, salió victorioso para gobernar y reinar una vez más. Vemos las glorias del Evangelio cuando miramos el libro de Daniel. Eso mismo que Daniel hizo, lo hizo Jesús a mayor escala y de manera perfecta, porque recordemos que a pesar de esta gran característica que vemos de Daniel, Daniel era humano y no fue perfecto. Ahora, un dato, la Biblia no nos dice o no nos da pecados de Daniel, porque recuerden que cuando los demás sacerdotes y demás magos que tenían los reyes quisieron deshacerse de Daniel, buscaron algo para hacer, alguna falla, algún error, y no encontraron nada en Daniel. ¿Qué tuvieron que hacer para meterlo preso? Declarar ilegal adorar a otro Dios que no fuera Nabucodonosor. Al hacer eso, y como Daniel nuevamente mostró su fidelidad y tomó la decisión, yo no voy a dejar de adorar a Dios, allí fue que lo agarraron. Pero si nos vamos a lo real, no había nada malo en Daniel que nos muestre la Biblia. Sin embargo, él era un ser humano y él tenía que tener alguna falla o algún defecto. Todos somos humanos. Jesús fue el único que de manera perfecta no comprometió su misión, su propósito, que era de salvarnos, salvar a todos, cuando él vino a la tierra. Entonces así vemos a Jesús en Daniel. Ahora, esta es nuestra conclusión. Puede que Daniel haya sido más pequeño que tú, ciertamente era más chico que yo, pero puede ser que era más pequeño que tú, más joven que tú, pero tenía una fe mucho más grande que cualquiera de nosotros. Yo puedo decir que la fe de Daniel era mayor a la fe que yo tengo. No sabemos cuántos otros jóvenes fueron llevados cautivos junto a Daniel, pero sabemos que solo 4 fueron valientes y decidieron mantener su integridad a dejarla por la comodidad. Solo 4. ¿Cuántos jóvenes existen en Panamá? ¿Y cuántos deciden dejar y abandonar lo que el mundo les ofrece, les dice, y seguir el camino de Dios? Imagínense los encuentros juveniles.
Los más que hemos tenido son 100, creo que 130 llegamos a este año. Yo creo que eso no es ni un cuarto de la juventud de Panamá. No sé cuántos jóvenes hay en Panamá, pero imagínense, solo 100 deciden, así como ustedes, deciden no seguir lo que el mundo les dice. Así fue Daniel, solo 4 entre no sé cuántos, pero solo 4 decidieron tomar esa decisión. Para que vean que aún Daniel, aunque solo 3 se levantaron, él no se desanimó. Y él fue el que vio esas bendiciones. Él y sus amigos fueron los que vieron la bendición de Dios. No sabemos qué pasó con los demás, pero miren que el rey, el versículo 19, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Recuerden que ellos estaban 3 años estudiando, todos los jóvenes, para llegar a servir al rey. Y dice que de todos, solo ellos 4 entraron al servicio. ¿Qué habrá pasado con los demás? No lo sé. Pero la Biblia nos dice que solo ellos 4 entraron a servir. Y cuando él tenía problemas que requerían sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros del reino. Estamos hablando de jóvenes que no pasaban 18 años y eran mucho más sabios, 10 veces más sabios que cualquier otra persona en el reino de Nabucodonosor. Esas fueron las bendiciones y en el resto del libro se ven más bendiciones que Dios le dio a Daniel. Pero estas son las que le dio por él decidir seguir siendo íntegro y mantener su fe. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son las 3 lecciones que aprendimos o que quise transmitirles en la tarde de hoy? 1, tú vives un exilio porque eres ciudadano del reino de Dios. Tú estás en Babilonia. Imagínate que tú vives en Babilonia, pero tú no eres de Babilonia, ¿ok? Tú tienes que tener claro, ¿ok? Yo estoy aquí en el mundo, pero yo no soy del mundo, yo no pertenezco y yo no pienso quedarme en el mundo. Mantén tus ojos puestos en la corona de vida. Mantén tus ojos puestos en lo que tú quieres llegar en la eternidad. Segundo, tú eres el que tiene que influir en el mundo que te rodea, no al revés. Decide ser íntegro y verás cómo Dios te bendecirá y te ayudará. Recuerden que en Salmo 137:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate, ¿ok? Disfruta. Sé un joven íntegro realmente en las enseñanzas de la Biblia, lo que Jesús desea de cada uno de nosotros. Y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Dios bendijo a Daniel por la decisión que Daniel tomó. Y asimismo yo quisiera que Él me pueda bendecir a mí y a todos nosotros. Y tercero, vemos a Jesús en Daniel, porque Él no renunció a sus principios ni a su propósito, aun cuando fue tentado por el mismo Satanás. Estás hablando de Jesús. Jesús no renunció a lo que él era cuál era su misión, él estaba claro, hasta la muerte. En el Getsemaní él estaba sufriendo y agonizando porque él sabía lo que venía, pero aún así no lo dejó, no lo abandonó por amor a cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que ves en Daniel lo puedes imitar. Todo lo que por lo menos hablamos en el primer capítulo, lo puedes imitar, pero depende de una cosa. Decide, decisión, proponte en tu corazón, porque recuerda cómo inicia la historia de Daniel, con una decisión. Daniel 1:8, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar ni a él ni sus amigos comiendo esos alimentos. La historia de Daniel empezó con una decisión. Ya nosotros hemos tomado la decisión de bautizarnos, pero hay una decisión diaria. Recuerden que Jesús dijo, el que toma su cruz diariamente y me sigue.
Tenemos que tomar esa decisión todos los días, ¿ok? Para poder imitar las cualidades que vemos en Daniel e imitar a Jesús, que es nuestro mayor ejemplo. Les tengo esta pregunta para concluir. ¿Ya identificaste qué es eso que te puede contaminar? Cada uno de nosotros conoce cuáles son sus debilidades. Satanás las conoce, ciertamente, él las conoce. ¿Ya identificaste tú qué es eso que te puede contaminar? Para que tú entonces decidas en tu corazón no contaminarte, no comer